buenas noches, gracias por la sintonía de cada domingo. Bueno, primero que nada le quiero agradecer a mi amigo Roberto que estuvo todos estos domingos mientras me tomé unas breves vacaciones. Gran trabajo de Roberto como siempre y ustedes que le siguieron acompañando, así que muchísimas gracias. Estamos volviendo a la casa. Hoy vamos a hablar de un tema que es obligado en el mundo. Hubo un cambio en el gobierno de los Estados Unidos, sigue siendo el país más influyente del planeta, pero además tiene muchas particularidades. Quien ahora se convierte en el inquilino de la Casa Blanca para un segundo periodo, el señor Donald Trump. Y vamos a estar hablando con analistas locales, con un referente internacional sobre qué supone esto, qué supone para Paraguay, para Latinoamérica, para el mundo y obviamente, bueno, qué supone para Estados Unidos. Antes de entrar en el tema, un breve comentario. En estos días, una vez más, se estuvo hablando de lo que es otro viaje, o cuáles son los resultados de otro viaje que acaba de realizar el presidente de la República, Santiago Peña. Estuvo en los Estados Unidos, hay una polémica sobre si le invitaron o no para la asunción del señor Trump. En realidad no se acostumbra que inviten a presidentes. Trump hizo una excepción con algunos, no estaba el presidente Peña en ese grupo. Tampoco es demasiado importante. Se generó una polémica porque el gobierno cometió la torpeza de vender esto como una invitación exclusiva al presidente Peña de manera absolutamente innecesaria. Se compró una polémica que no era necesaria. Pero el punto es este. El presidente de la República hace muchos viajes y en todos esos viajes nos dice él está vendiendo el país. O sea, está buscando inversores que vean las oportunidades que puede suponer invertir en Paraguay. La pregunta que nos hacemos es ¿qué vende el presidente de la República? O sea, voy a un ejemplo concreto y voy a mencionar incluso algunas cosas que escuché en estos días porque bueno, estuve invitado por el Departamento de Estado, hablamos con funcionarios en Washington, hablamos con académicos, con periodistas, para conocer un poco el ambiente. Y el presidente Peña insistió en algo que también hicieron referencia a algunos académicos, que Paraguay puede tener oportunidades en este nuevo contexto, porque hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una de las prioridades del señor Trump es enfrentar ese desafío comercial. Y China ha desembarcado en Latinoamérica con muchísima fuerza. Ustedes saben que está construyendo un puerto brutal en Perú, ha prestado dinero a muchísimos países centroamericanos, Argentina está hasta el cuello con las deudas en este momento con China. Y en ese escenario era probable, decían los académicos, que el señor Trump vea el patio trasero, vea qué está pasando en Latinoamérica, porque bueno, de alguna manera una batalla importante con China se va a librar en Latinoamérica. Y en ese escenario, Paraguay tenía un elemento significativo. Somos uno de los países, uno de los poquísimos países, y en Latinoamérica somos el país más grande, que reconoce a Taiwán como un país independiente. Y Taiwán, según los académicos, tiene interés para Estados Unidos, no solamente por el hecho de que, digamos, es un punto importante en la cuestión con China, sino porque además es un país que produce un elemento clave para la tecnología de punta. Estos elementos que son clave para la inteligencia artificial, para G5, etcétera, etcétera. O sea, ellos tienen un insumo clave y pueden ser un aliado estratégico en su batalla comercial. Entonces, que Paraguay reconozca a Taiwán y no tenga relaciones diplomáticas con China podía suponer alguna ventaja para que Paraguay negociara mejor, y esto lo decían ellos, con el gobierno de Trump como debió haber hecho con los otros gobiernos. O sea, bueno, caramba, yo estoy asumiendo una posición como aliado tuyo, aunque no tenga ningún peso, bueno, ¿qué beneficios tengo? Y les quiero contar esto que es un poco una infidencia. Una colega estuvo conversando con uno de los representantes de estas mega empresas que están en Taiwán, fabricando estos elementos que son clave en la tecnología. Y le preguntó sobre por qué no invierten en Paraguay, ya que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán. ¿Por qué no vienen a poner acá una fábrica, alguna cosa? Y le decía a este hombre, el gobierno de Taiwán
nos mencionó que teníamos este aliado, no sabíamos ni dónde quedaba Paraguay, y que sería interesante hacer eso. Y entonces enviaron unas preguntas a su embajada para saber qué posibilidad había. Ya no digo de abrir una fábrica, de tener, no sé, una ensambladora, alguna cosa. Y le preguntaron algo muy básico, porque tienen que montar una fábrica, una empresa, y ellos manejan información que es confidencial y además tienen sus técnicos. Entonces le preguntaron cuántos electricistas y obreros en Paraguay hablan inglés. Y ahí se acabó la comunicación. Ya ni pasaron a la cuestión de cuántos ingenieros tenemos. O sea, ¿a qué voy? Oportunidades hay. La cuestión es qué va a vender el presidente Peña. Hasta que no resolvamos las cuestiones internas, hasta que no generemos condiciones en Paraguay, ¿qué es lo que vamos a vender? ¿Que tenemos impuestos bajos? ¿Qué le importa a una mega empresa lo que puede suponer el pago de impuestos en Paraguay? Que sea 10 o que sea 20 o que sea 30 no cambia nada. Porque lo que importa para ellos es el capital humano, que es clave, que es costoso, la posibilidad de tener mercados donde exportar y todo lo que supone la infraestructura para exportar. No tenemos nada de eso. En estos días estuvieron distribuyendo becas de Itaipú. ¿Para qué universidades? ¿Qué carreras? ¿Ustedes creen que van a venir estas empresas solamente porque aparezcan un grupo de bachilleres con un título en una universidad privada financiada por el Estado? Cuando el Estado no es capaz hoy de determinar la calidad de la educación que está dando esa universidad privada. ¿Quiénes van a entrar a esas universidades? ¿Ustedes vieron los resultados que tienen los chicos que están terminando el colegio? El problema de Paraguay no es la relación que tengamos con China o con Taiwán o qué nivel de importancia nos dé la administración de Donald Trump. El problema es que no hemos hecho los trabajos en casa. No hemos generado condiciones, no le dimos oportunidades a la gente para que puedan tener capacitación. El señor Peña, mientras tanto, está vendiendo espejitos y nos cuesta caro. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, ya les cuento, estamos nosotros a nivel local con Jorge Codas Thompson, analista internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, para vos, para César y para Sergio de la Peña. Gracias por estar, Estamos con César Barreto, economista, fue ministro de Hacienda. Hola César, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación. Bueno, y tengo que decir que estamos en contacto ya con Sergio de la Peña. Él es ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Sergio, muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Gracias Luis, un placer estar con ustedes, con Jorge y con César y tus teleaudientes. Bueno, quiero empezar directamente con esto, Sergio, preguntándote cuál fue tu reacción cuando el presidente Trump, en unas primeras declaraciones públicas, le preguntaban por América Latina y dijo que para Estados Unidos, América Latina y Brasil no son importantes, en tal caso para América Latina y Brasil, Estados Unidos es importante. O sea, como dejando en claro desde el vamos, no tiene mayor relevancia para mi administración. ¿Esto es solamente un discurso o esto supone un posicionamiento de la nueva administración con respecto a Latinoamérica en general? Ya, yo, como ustedes saben, no puedo hablar por el presidente Trump. Yo soy un ciudadano que está observando igual que todos y yo no quiero adelantarme de su política. Lo que sí escuché es que hubo una averiguación sobre el tema de Brasil específicamente y dijo que él podía conseguir la gran mayoría de las cosas porque se trataba de una negociación con Brasil. Y a él lo que se enfoca es tratar de establecer un alineamiento con países, con socios que tenemos la misma mentalidad y queremos llevar a cabo los mismos objetivos. Hay países en América Latina actualmente que no están alineados con los Estados Unidos y han sido muy críticos de los Estados Unidos. Entonces lo que dice es que, bueno, si van a ser críticos con nosotros, entonces nosotros tenemos que tomar eso en cuenta en la manera que nosotros gestionamos la relación. Sergio, ¿y qué cambio o qué va a cambiar en la relación de Estados Unidos con América Latina con la administración de Trump? ¿Hay algo que usted puede decir, bueno, el enfoque, ya no digo personal, ¿no?, sino de un gobierno republicano de Trump?
Claro, mira, una de las cosas principales que el presidente Trump se enfocó tiene que ver con la inmigración. Al momento tenemos 13 millones de personas que entraron bajo la previa administración. Si uno considera y compara las cifras con los inmigrantes que entraron a los Estados Unidos bajo la administración previa del presidente Trump, fueron 3 millones. Así que ha cuadruplicado el número de inmigrantes que están llegando. Lo que la gente a veces no entiende y debe aclararse es que se dice, bueno, ¿por qué es que es injusto que esto suceda? Pero la realidad es que nosotros tenemos leyes en los Estados Unidos que dice que si entra uno ilegalmente, uno puede ser deportado. Lo que pasó con la administración del presidente Biden fue que él dijo, ¿saben qué? Yo voy a preparar unas órdenes ejecutivas aquí que permiten que la gente permanezca en los Estados Unidos, por lo menos le damos ingreso y eventualmente van a ir a una corte que la cola para la administración estaba de 5 a 10 años para tener un día en la corte. Así que tenemos muchos inmigrantes que tenemos que apoyar aquí. Y hay que tomar en cuenta económicamente, nosotros estamos endeudados al momento a 36 trillones de dólares, es decir, 36 millones de dólares. Eso es insostenible. Tenemos al momento una deuda para cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos de $106,000. Así que alguien tiene que pagar esas cifras. Y cuando uno toma en cuenta que si un inmigrante ilegal se queda en los Estados Unidos, permanece en los Estados Unidos, el déficit va a ser de $60,000. Así que ¿quién va a pagar todo ese dinero para sostener a esta gente? Les estamos dando alojamiento, les damos transporte y les damos comida en ciudades que se consideran refugios, lo mismo que los estados. Alguien tiene que pagar todo eso. Yo soy un inmigrante legal que llegó a los Estados Unidos en 1961. Es más, de casualidad, hoy, este día, es el aniversario de mi llegada a los Estados Unidos. En el 26 de enero de 1961. Nosotros duramos un año para preparar toda la documentación para poder entrar legalmente. Y eso fue en acuerdo con todas las normas que finalmente recibe uno una tarjeta verde, lo que se le llamaba entonces, que viene siendo la residencia permanente. Así que ese es el proceso que se debe de seguir. Hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos absorbe, antes de todo esto, estaba como en 1 millón de inmigrantes legales anualmente. No hay otro país en el mundo que lo hace. Así que cuando dice que somos injustos, bueno, hay que comparar qué es lo que es injusto. Los servicios que esta gente está recibiendo son servicios que típicamente serían para ciudadanos americanos o residentes legales. Cuando uno está compitiendo por recursos, eso es lo que enfada a la gente. Si uno ve los condados que quedan al lado de la frontera de los Estados Unidos con México, especialmente en Texas, por ejemplo, que la herencia de esa gente es mexicana y esos votantes legales en los Estados Unidos, ciudadanos, porque los residentes no pueden votar, pero los ciudadanos norteamericanos votaron republicano en esta elección, algo que no había sucedido en 100 años. Así que eso te da una idea del perfil de las cosas y cómo están. Ahora, Sergio, yo he escuchado a muchos economistas explicar que esa migración ilegal hoy forma parte de la estructura de la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector de la construcción estimaban que cerca del 50% de los trabajadores, de los obreros, son trabajadores ilegales. Es decir, esa gente está generando Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Ellos están generando también riqueza. No hago un juicio de valor, lo que pregunto es, ¿pueden realmente desprenderse de esos trabajadores sin que eso no termine impactando en la economía de Estados Unidos o aumentando los precios, por ejemplo, de las casas que hoy son construidas por esos obreros que probablemente ganan menos que lo que gana un obrero estadounidense, digamos, con papeles, con documentos? Mira, esta es la incentiva perversa que ha producido el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Ellos siempre están pidiendo que haya un sueldo mínimo de, por ejemplo, aquí en el nacional está en $15 por hora. Pero si entra uno ilegalmente, no se le tiene que pagar ese dinero. Así que ya no están cumpliendo con la ley porque están fuera de la ley. Así que esa gente
está en una situación de desventaja y además mucha de esta gente tiene que pagar préstamos que le deben a los coyotes que lo llevaron a los Estados Unidos, la gente que trata en personas. Y al momento tenemos 300,000 niños que no sabemos dónde están. Ahora, dicen que no se puede sostener la economía de los Estados Unidos sin los inmigrantes ilegales. La realidad es que nosotros hemos tenido etapas donde no había tantos inmigrantes ilegales y la construcción continuaba. Lo que pasa es que los constructores tienen que elevar los sueldos y tienen que hacer cosas para hacer los ajustes necesarios para que todos estemos jugando bajo las mismas normas, porque hay bastantes compañías de construcción que no le dan trabajo a gente que está aquí legal. Lo que pasa es que cuando uno empieza a romper del orden de la ley, tenemos un desorden. Y eso no es sostenible, como lo he mencionado. Por eso es que ahora estamos endeudados a ese nivel, porque no han controlado la economía en una manera adecuada. Lo que dice el presidente Trump es que vamos a reducir los impuestos, vamos a incrementar la producción de todo lo que es americano, vamos a empezar a perforar más petróleo, vamos a exportar petróleo. Cuando baja la gasolina, cuando baja el precio de transporte, quiere decir que la comida es más barata, todos los productos son más baratos y va a haber un incremento económico tremendo. Lo que pasa es que muchas veces la gente se queja de los Estados Unidos porque somos los policías mundiales y que andamos metiendo la cuchara donde quiere. Ahora que dice no queremos meter la cuchara en asuntos internacionales, la gente se está quejando porque ahora nos estamos saliendo de todos esos tipos de enlaces que ya hemos tenido previamente. Ahora, exactamente hasta qué nivel se va a llevar a cabo esto, no lo sé, porque estamos viendo cómo se está desarrollando la política del presidente Trump. Lo que él dice es que la prioridad de los Estados Unidos es que los Estados Unidos es el país más importante para los estadounidenses. Lo mismo que para cada paraguayo orgulloso de su país va a decir primero Paraguay. Para un mexicano va a decir primero México. Los canadienses lo mismo, los franceses. Eso es todo lo que dice. Lo que pasa es que mucha gente quiere acusarlo de todo tipo de cosas, pero no toman en cuenta el costo para el estadounidense que quiere cumplir con el Estado de Derecho, que se ha rompido, que ha producido todo tipo de problemas. Mira, si tomas en cuenta la situación en la cual está México, los carteles se están enriqueciendo porque están tomando ventaja del trata de personas y el tráfico de las drogas, mientras que están saturados los agentes de las patrullas fronterizas, los narcotraficantes están introduciendo a los estados muchas más drogas. Y para darte una idea de lo que nos cuesta, en los últimos 3 años, el promedio de gente que está falleciendo por sobredosis de drogas está en orden de 110 a 120 mil personas. No es sostenible tampoco eso, el costo que nos está causando es horrible. Por eso cuando dice el presidente Trump que va a poner aranceles a ciertos países, es porque él dice, ayúdenme con la inmigración, ayúdenme con el flujo de drogas que nos está matando aquí en los Estados Unidos, que ya no se va a tolerar. Y por eso es que escuchan ustedes toda la polémica que eso ha producido. Ahora, Sergio, a ver, yo estuve en Estados Unidos en estos días hablando con economistas, con la gente, Sí. y el problema que menciona el presidente Trump es principalmente esta guerra comercial con China. Uno entra a cualquier tienda en Estados Unidos hoy y todos los productos son fabricados en China. O sea, uno compra un recuerdo, uno de estos imanes para pegar en la heladera y cuando da la vuelta eso está fabricado en China. Y ese es el problema principal, el teléfono. Entonces, lo que no me queda muy claro es el tema de los migrantes. ¿Cómo va a resolver este problema de fondo económico que tiene hoy Estados Unidos, que es que su industria manufacturera se fue a China o se fue a otros mercados? O sea, no veo que vayan a poder revertir eso. Mira, si muchas de las industrias regresan a los Estados Unidos y los Estados Unidos empieza a producir más bienes. Mira, bajo la administración previa, los sueldos reales en los Estados Unidos se incrementaron. La inflación estaba un promedio de 1.9%. Bajo la administración del presidente Biden subió hasta el 9% de inflación. Actualmente está ya más reducida, está como el 3 algo. No tengo las cifras presentes, pero con esos 9 puntos,
cuando llegó la reducción, todo se hizo más caro y la inflación no se revierte. Ya de que empieza, sigue subiendo y la gente no está disfrutando de los sueldos, que gana uno más dinero, pero todo también cuesta más. Así que por eso es que no se puede continuar. Cuando se habla de la mano de obra de los Estados Unidos en comparación a la China, hay que tomar en cuenta que los chinos actualmente están teniendo también sus problemas. Y ellos también tienen que tomar en cuenta que la expectativa del pueblo chino ha incrementado, así que todo cuesta más, ellos van a tener sus retos también, pero una de las ventajas que han tenido los chinos es que el robo de propiedad intelectual nos ha costado a nosotros miles y miles y miles de millones de dólares. Porque cuando uno ve, mira, todo solo tiene que ver uno los helicópteros militares que tiene hoy en día China, solo tiene que ver los aviones militares, son casi una copia de carbón de los aviones y el equipo de los Estados Unidos. ¿De dónde consiguen toda esa información? Se la roban. Así que tiene que haber cumplimiento, como digo, hay que tener Estado de Derecho, tenemos que cumplir con nuestras normas y por eso es que los aranceles a veces son una manera de darle atención a la situación, porque eso lo trae la gente a la mesa de negociación para estar seguro que todos estemos empezando a expresar cuáles son las cosas que más nos preocupan y cómo las vamos a resolver. Y yo pienso que esa va a ser la siguiente etapa en lo que empieza el presidente Trump su término. Sergio, una última cuestión y ya te libero y después nosotros vamos a seguir debatiendo ya a nivel local, ¿verdad? Cómo ve Paraguay toda esta historia. Pero Paraguay tiene una relación muy particular en este conflicto China-Estados Unidos. Paraguay es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán como país independiente, ni siquiera Estados Unidos lo hace, ¿no? Y en ese escenario, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cree que nosotros tenemos una posición de ventaja para negociar con Estados Unidos algunos beneficios, porque somos, digamos, un aliado que está siguiendo una línea de Estados Unidos, ¿no? ¿Vos crees que esto es realmente así? O sea, ¿puede, no sé, aranceles, algún tratamiento diferenciado? Mira, yo pienso que el presidente Peña tomó una buena acción en venir a los Estados Unidos porque él viene a expresar la capacidad que tiene Paraguay. Yo estaba en Paraguay, yo fui como unas 5 veces del 89 al 91 y he regresado otra vez más el 2019. Y yo vi al presidente Peña aquí hace una semana. Lo escuché de una plática en un almuerzo en el cual yo estuve. Y lo que hay que tomar en cuenta es que, mira, el país, su país es bellísimo. Mira, ves las autopistas fluviales que ustedes tienen, tiene toda la capacidad para exportar todo tipo de producto agrícola. El ganado de Paraguay es buenísimo. Ustedes tienen un periodo de cosecha bastante largo, tienen una situación privilegiada, solo tiene que desarrollarse todo eso. Y el mundo sigue necesitando los productos que tiene Paraguay y eso es lo que tiene que vender Paraguay y deben establecer los medios para que puedan exportar todos sus productos. Yo he estado en la represa de Itaipú, he conocido buenas partes de Paraguay y yo pienso que todo eso que ustedes tienen se puede desarrollar. Hemos tenido intercambios con ustedes. Yo fui militar por 30 años y esa fue la razón por la cual yo fui. Y como subsecretario de Estado, subsecretario de Defensa en asuntos del hemisferio occidental, también tuve la oportunidad de viajar a Paraguay. Y a mí siempre me ha encantado el país porque tiene tanta capacidad que solo necesita desarrollarse y pienso que si el ambiente existe para poder hacer todo eso, ustedes pueden incrementar su economía significativamente porque los mercados existen. Los productos que ustedes tienen más y más necesidad y pienso que ustedes también van a poder desarrollar esa capacidad tremendamente, como lo hicieron con la represa. Sergio de la Peña, un placer y muchísimas gracias. Mis respetos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Bueno, vamos a hablar de todo esto enseguida con César y con Jorge.
hay diferentes interpretaciones de esto. Claramente Sergio, digamos, coincide con la línea de pensamiento del presidente Trump. De hecho, él estuvo en la primera administración del presidente Trump y tiene una visión. Yo he escuchado visiones bastante más pesimistas, sobre todo en lo que hace a esa promesa de volver a la época dorada, y se refieren al momento en el que vos tenías una gran industria manufacturera en Estados Unidos. Hoy vos recorres Estados Unidos y los productos son chinos, y en la industria automotriz me llevé otra sorpresa. Casi todos los vehículos que vos ves en la calle son japoneses, son coreanos, son alemanes, y esa mega industria automotriz que tenía se redujo casi a una cuestión, digamos, accidental. Cada tanto ves ahí un vehículo de fabricación estadounidense. Bueno, ¿qué supone eso y qué supone para Paraguay? Lo vamos a hablar, voy a hacer la primera pausa y después vamos a hablar de esto, ¿verdad? De qué ventaja podemos sacar, existe realmente la posibilidad de una ventaja, qué cambio supone esta administración del señor Trump y este discurso tan fuerte que tiene Trump con relación a muchos temas. Así que vamos a estar hablando enseguida de eso. Jorge, ¿qué cambia realmente la nueva administración? ¿Cuánto de lo que dice el nuevo presidente de Estados Unidos es discurso y cuánto pueden ser acciones? Yo creo que es un poquito temprano todavía para dar una respuesta muy concreta. Él tomó la vía de los decretos, las órdenes ejecutivas, que es como ellos le llaman, a lo que nosotros le llamaríamos decretos, pero que allá tienen una fuerza mucho mayor en lo legal que aquí. El presidente tiene más fuerza. Él ha tratado en los primeros decretos, en las primeras órdenes ejecutivas, de darle un golpe inicial ya al tema de la inmigración ilegal, entre otras cosas, declarando que los nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados ya no van a tener derecho a la ciudadanía. La 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice lo contrario. Lo más probable es que el juez, que ya declaró que por el momento no se puede innovar, bloquee esta norma. Esto va a subir al Tribunal de Apelación y a la Suprema Corte y no se lo van a aceptar. Es decir, él va a perder probablemente esa batalla, pero es una batalla de muchas. En el caso particular de los aranceles, él ha amenazado varias veces con aranceles y con cifras distintas. Entonces, concentrémonos un poquito más en el acto que en la cifra, porque es difícil dar un porcentaje. Él se va contra los 3 grandes socios comerciales que tiene, que son México, Canadá y China. Según dice él, hay un arancel porque no le ayudan en el combate a la inmigración ilegal, y hay un arancel adicional para China por no combatir el tráfico de fentanilo. En el caso particular de Canadá y de México, que firmaron un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos en el primer gobierno de Trump, hay un mecanismo donde se establece que tiene que haber una investigación antes de poder imponer un arancel. Entonces, Trump está obviando estos pasos, creyendo que probablemente por temor Canadá y México no van a reaccionar, pero los mecanismos para detener lo que él, o tratar de detener lo que él está haciendo, existen. Lo otro que le va a complicar a Trump es que Estados Unidos tiene una dinámica electoral muy singular. Tuvimos elecciones ahora. Vuelve a haber elecciones en 2 años donde se cambia toda la Cámara de Representantes, donde él tiene una mayoría muy tenue. Sí. Y además... Sería la Cámara de Diputados. Claro, y además con muy poco consenso entre ellos, porque hay republicanos más conservadores, otros más populistas, entonces ahí ya tienen un problema. Estos son los representantes de los estados. Claro, claro. Entonces, él lo que está planteando ahora es incluir todas sus iniciativas, la parte migratoria, la parte de aranceles, todo lo que tiene que ver con la reindustrialización del país, en una ley ómnibus. Una sola ley donde ellos logren aprovechar las mayorías que tienen, y todo lo que pase después en el Congreso, él se sienta un poco ya satisfecho de que sus principales promesas las puede cumplir. Yo le veo a él mucho más ambicioso de lo que creo que el gobierno federal le va a permitir. La gente que está siendo despedida en Estados Unidos no se va a quedar quieta. Los sindicatos no se van a quedar quietos. Lo que pasa es que hay mucha gente que le tiene mucho miedo al inicio de lo que él está haciendo. Yo creo que muy probablemente se va a ralentizar este proceso de transformación que él quiere plantear, Luis. César,
A ver, Estados Unidos tiene una influencia enorme en el mundo. Nosotros veníamos de acuerdos de libre comercio, aperturas de mercados, y ahora aparece un presidente libertario que establece aranceles, o sea, proteccionismo. Este es el proteccionismo que hemos tenido en el pasado. ¿Eso se puede contagiar? O sea, estamos yendo a un mundo que va a ser más proteccionista, lo cual sería un serio problema para un país como nosotros que vive de su exportación. Bueno, él como que retoma el mismo enfoque que ya planteó en su primer gobierno, en sus relaciones económicas internacionales, digamos, ¿verdad? Primero, desconoce casi por completo a la Organización Mundial de Comercio, que es un poco la institución multilateral que trata de mediar un poco en los intereses de los distintos países, ¿verdad? Él pasa a un enfoque más bilateral, ¿no? Negociar con China directamente o negociar o ponerle aranceles a México o a Canadá, como estaba mencionando Jorge. Ese es un cambio importante ya, porque en una negociación bilateral los pesos relativos son muy importantes. Es muy difícil para un país como nuestro negociar con un país del tamaño de Estados Unidos cualquier cosa, ¿verdad? Menos en temas comerciales o económicos, ¿verdad? Hay un cambio, pero no, si uno esperaba que el gobierno de Biden cambie un poco eso, realmente no lo hizo. Como que continuó, ¿verdad? Implementó muchas políticas más domésticas, pero de implicancia internacional, como por ejemplo los esquemas de subsidios industriales que fueron muy grandes, todavía están, digamos, ¿verdad? Que claramente es un atentado contra el libre comercio, porque vos estás subsidiando productos en montos muy sustanciales que compiten con productos de otros países, de otras zonas, digamos, ¿verdad? Entonces, pareciera ser como que hay una convicción más allá que Trump o que el Partido Republicano sobre que vamos hacia un mundo más proteccionista. O sea, el periodo de aranceles del 2 o 3% en promedio de Estados Unidos, que lo tenía hace 30 o 40 años, que impulsó el libre comercio en todo el mundo, la globalización de la producción en todo el mundo. Obviamente se fueron las industrias, porque las industrias se fueron a buscar los costos más bajos en el mundo, que lo encontró en China, ¿verdad? Y la gente reacciona y obviamente hay una reacción en contra que tiene un respaldo político muy importante hoy. Yo creo que eso no va a cambiar. Él ha anunciado, a diferencia de su primer mandato y a diferencia de Biden también, aranceles generales, no solamente China, México, habló de aranceles generales, o sea, para todas las importaciones de todo el mundo, entre el 10 y el 20%. Todavía no lo plasmó, ¿verdad? Todavía no lo plasmó. Pero es parte del paquete principal de sus políticas económicas, ¿verdad? Conjuntamente con el tema de la deportación de inmigrantes ilegales o controlar la inmigración. O sea, la deportación es parte de, en vez de que entren 10 millones de personas, ahora van a entrar 1 millón de personas, ¿verdad? Y eso tiene implicancias económicas, digamos, ¿verdad? Entonces, eso nosotros ya lo venimos viendo, lo venimos alertando. Creo que en todo el mundo hay como un consenso de que este mundo está cambiando de la globalización que tuvimos por 3 o 4 décadas a algo de mayor proteccionismo, a bloques comerciales, ¿verdad? Bloque China, bloque Estados Unidos, ¿verdad? Y negociaciones más bilaterales que multilaterales, relaciones económicas y comerciales más bilaterales que multilaterales, ¿verdad? Eso es lo que claramente ya se va vislumbrando, digamos, y con esto se va consolidando porque los distintos gobiernos van tomando cada vez posturas más en esa línea más fuerte, digamos. Ahora, para nosotros no nos conviene, o sea, claro, países pequeños de todo el mundo, no solamente Paraguay, claramente que los países pequeños del comercio internacional, de las relaciones económicas internacionales son vitales para el desarrollo. Y el desarrollo en el periodo de globalización, por más que mucha gente lo critica, ¿verdad? Y hay gente que yo esperaba que lo apoye, de repente lo critica mucho, ¿verdad? Esa inconsistencia que uno encuentra. La reducción de la pobreza en el mundo que hubo en 40 años de globalización fue extraordinaria. También en gran parte fue en China o en Asia, lo que han aprovechado más, ¿verdad? Pero si nosotros lo hubiéramos aprovechado también, probablemente lo hubiéramos hecho de manera similar. Ahora con un proteccionismo, todos los economistas sabemos de David Ricardo, hace más de 200 años para acá, de que el libre comercio es fundamental para el desarrollo de los países, ¿verdad? Más aún para los países pequeños, ¿no? Y eso va a cambiar. Entonces es como que nos volvemos más autárquicos y vamos a depender de lo que nosotros tenemos y de nuestro propio mercado o los acuerdos que nosotros podamos desarrollar con algunos países que estén dispuestos a acordar con nosotros. Para nosotros el Mercosur es nuestra plataforma principal, digamos, ¿no? Jorge,
¿Qué pito tocamos nosotros con el tema Taiwán en este tema China de Estados Unidos? O sea, ¿realmente tenemos alguna oportunidad, como insiste Peña, o es una fantasía nuestra y en realidad, como dijo el propio Trano en su discurso, Latinoamérica no es importante para nosotros y ahí estamos nosotros otra vez al final del... Yo creo que hay una oportunidad y no es única, digamos. Ahí también tenemos una cuestión con el alineamiento que tiene Paraguay en relación a Israel, que es para debatir mucho, digamos, porque es una situación sumamente compleja la que hay en Medio Oriente en este momento. Nosotros podemos posicionarnos como un aliado firme. Ahora, como decía César, somos un país muy pequeño. A veces uno le escucha hablar a personas acá en el Paraguay y da la impresión de que creen que un poco aquí alrededor del país se resuelve la cuestión mundial. No es así, es todo lo contrario. No nos conocen, nos vendemos a veces muy mal. Peña es un poco una excepción en eso. Yo creo que se puede, pero hay que entender que Estados Unidos tiene en este momento con Trump prioridades muy concretas. En el caso particular de Taiwán, existe lo que se llama la ambigüedad estratégica de los Estados Unidos. Desde que ellos rompieron relaciones diplomáticas en 1979, se firmó una nueva ley donde se establece que no van a ir en defensa de Taiwán en el caso de un ataque extranjero, sino que ese ataque va a causar una gran preocupación en Estados Unidos. De ahí el concepto de ambigüedad estratégica. Entonces, ni el propio Estados Unidos sabe si quiere o no defender a Taiwán en el caso de un conflicto. Eso es muy importante de entender. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para manifestar nuestro apoyo, tratar de sacar mucho provecho del propio Taiwán, que tenemos oportunidades como vos mencionabas, pero tampoco nosotros colocarnos en una situación donde en caso que tengamos un conflicto grave, nos situemos en una situación o en un contexto realmente riesgoso para el país. Hay que ser muy prudentes, Luis. Esa es una pelea de grandes, no es una pelea para estados chicos. Y creo que tenemos que ser muy inteligentes en administrar la cuestión comercial y cuidar un poco más lo que prometemos y lo que hacemos en la cuestión política. César, a ver, el presidente sale a vender el país. Yo creo que Peña, lo he dicho muchas veces, pocas veces hemos tenido un presidente que tiene la capacidad como para en un foro internacional explicar, digamos, las ventajas económicas que podemos tener, etcétera. Pero, ¿tenemos algo que vender? O sea, digo, ¿qué vendemos? ¿Más carne, más soja? ¿Qué realmente es lo que podemos... ¿Qué rol podemos jugar en esto que cambie la calidad de vida de la gente, de la mayoría de la gente en el país? Bueno, yo creo que es difícil avanzar en sectores donde no tenemos las bases competitivas importantes, digamos, ¿verdad? El señor que estuvo hablando mencionó lo que el mundo le ve a Paraguay, que es capaz de poder, o sea, cuál es nuestro aporte al mundo, es lo que vos sos capaz de producir de manera competitiva, que para el otro sea conveniente comprarte lo que estás produciendo, ¿verdad? Y eso es claro, Paraguay tiene un perfil más agropecuario, más agroindustrial, más por ese lado, ¿verdad? En el resto de las cosas, si queremos dar un salto en el campo tecnológico, tenemos problemas de que el capital humano no lo tenemos, ¿verdad? Y hay otras cosas importantes también ahí, porque son inversiones de capital normalmente muy importantes, ¿verdad? Y las inversiones de capital requieren algún esquema de seguridad jurídica que a nosotros nos falta mucho. Nosotros necesitamos darle garantías a los inversionistas que van a poner mucho dinero en el país, en cualquier inversión que sea, digamos, ¿verdad? Entonces, esas debilidades nosotros tenemos que o hacer acuerdos en los que garantizamos ciertas cosas y hacemos inversiones conjuntas para desarrollar el capital humano por un tiempo, como que subsidiamos un tiempo. O sea, hay que hacer acuerdos que no solamente decir el Paraguay está para recibirle y ya está, ¿verdad? Claro. No, hay que ver qué hace falta para complementar. Claro. O sea, necesita 100 ingenieros, ok. El Estado se va a hacer cargo de formar 100 ingenieros. Exactamente. En un periodo de 5 años. Tiene que incorporar eso, porque si no va a venir a buscar los ingenieros y no los va a tener, ¿verdad? Entonces, en ese sentido puede ser que pueda funcionar, ¿verdad? Hay un tema en el que por ahí podríamos tener cierto éxito, que se está hablando incluso aquí, poco todavía públicamente, pero inteligencia artificial demanda mucho capacidad de procesamiento, data centers, ¿verdad?
Ahí puede ser que tengamos alguna oportunidad, porque los data centers son consumidores muy intensivos de energía, ¿no? Puede ser que tengamos ahí, pero son inversiones de capital importantes, necesita una capacidad de comunicación continua, garantizada, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hay que hacer, pero podríamos hacer algo allí. No se requiere tantos ingenieros porque son todas máquinas, digamos, ¿verdad? Alguna cosa para cuidar las máquinas necesita, pero no hay que tener que desarrollar programas de software ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, algunas cosas podemos hacer, pero en el resto, lo que tenemos es lo que se va desarrollando casi con naturalidad. Y en particular Estados Unidos es un mercado muy importante porque ellos son grandes competidores nuestros en todos los rubros agroindustriales, claro, digamos. Entonces, ellos producen alimentos. Exactamente. O sea, sí, nosotros alimentos le podemos vender a los chinos, pero no a Estados Unidos. Así es, ¿no? O sea, compran carne ahora, pero casi como un favor que nos están haciendo, porque así mismo. Producen suficiente como para poder consumir. Son exportadores de carne, ¿verdad? Sí. Son exportadores. Entonces, yo creo que hay que valorar el trabajo que está haciendo el presidente Santiago Peña, porque hace falta eso. Lo que creo que no podemos sobrevender, porque eso dura muy poco tiempo, porque vos te vas y sobrevendes algo, viene la gente a mirar lo que hay y encuentra algo que es distinto y terminás probablemente, si diste un paso por ahí, retrocediste 3 después de que ellos vienen a hacer una evaluación. Yo preferiría ser sincero y decirle, esto es lo que tenemos, esto podemos comprometernos a hacer y hacer más realista la cosa, digamos, ¿no? Ir a ofrecer cosas que efectivamente el país no dispone ni tiene y difícilmente lo pueda desarrollar a corto plazo, ¿no? ¿Cómo viste esta movida que tuvimos con lo de Trump, lo de Peña que viajó, que dijo que le invitó, que no le invitó? A mí me da la impresión de que lo descuidan mucho al presidente, ¿verdad? Es como que lo exponen demasiado a situaciones que no le corresponden a él. Yo creo que hay que preservar más la imagen del presidente, sinceramente. Se entiende el impulso, es una persona que está muy preparada, él habla inglés, viaja, deja buena imagen, etcétera, pero es muy importante no ponerlo en una situación donde su imagen se desgaste más con esto que pasó en los Estados Unidos, digamos. Eso fue realmente un papelón, un golpe muy fuerte, muy fuerte. Y además innecesario, ¿verdad? A eso vamos a decir, ¿qué se gana o se deja de ganar estando cerca del presidente electo de los Estados Unidos? No es algo que nos brinde una ventaja específica para firmar un acuerdo, etcétera. Creo que hay que preservarlo más, creo que tiene que ser más selectivo en sus intervenciones, inclusive en el extranjero. Y otra cosa muy importante, yo creo que alrededor del presidente tiene que haber acompañamiento y seguimiento de sus viajes, es decir, acompañamiento, va a haber gente que se va a interesar en las inversiones, como decía César. Acá hay toda una serie de pasos que hay que dar para poder materializar una inversión, y seguimiento, es decir, que no se vaya la inversión a caer por el camino porque no hay apoyo, lo que sería Carrediex, que es nuestra red de exportación e inversiones. Tiene que estar integrado eso, Luis, o si no, se va a quedar todo en buenas intenciones y no en logros concretos. Sí, yo, solo para ir cerrando, sigo insistiendo, César, en esto que decías, lo del capital humano. A mí me asusta cuando uno escucha lo que es la gran competencia en el foro del mundo. El capital humano es la clave. Y yo no sé cuál es el plan para formar gente hoy en Paraguay. No sé, leía que el ministro de Educación se jacta de que este es un año en el que se están haciendo más reparaciones de escuelas. O sea, reparar una escuela es una cuestión de infraestructura básica, no tiene nada que ver con la calidad con el que va a salir ese estudiante. ¿Dónde va a ir a estudiar después? ¿Qué va a estudiar? Porque no hay tampoco ninguna información de qué tenés que estudiar. Le escuché a un economista decir que nuestra gran oportunidad hoy es la maquila. Pero ¿cuánto paga la maquila? O sea, esa es la gran aspiración para el pueblo paraguayo, trabajar en una maquiladora. ¿Con un salario de cuánto? El salario mínimo. ¿Eso cambia la calidad de vida de la gente? El salario mínimo no. Sí, lo que pasa es que los economistas en general evaluamos las cosas factibles a corto, mediano plazo en función de los recursos que vos tenés, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer hoy con la gente, la preparación de la gente que tenemos hoy que están en la fuerza laboral, lo que incluso van ingresando en este momento, en estos años, los jóvenes, ¿verdad? Y son empleos de salario mínimo. O sea, vos no tenés capacidad desarrollada para que puedas pagarle más que eso. Entonces, ¿qué tipo de industrias tenés que traer para poder emplearle a esa gente? Porque si no, ni siquiera esa capacidad que él tiene no va a poder emplear. Entonces, claro, nuestro impulso de estos años ha sido la maquila o ha sido el desarrollo más, la agroindustria, como forma de emplear a la gente que hoy tenemos en Paraguay. O la construcción, la obra pública. Exactamente. Para cambiar esta realidad, uno tiene que mejorar la educación y con una perspectiva de largo plazo, porque no vas a poder desarrollar la inteligencia artificial vos dentro de 5 años, porque tenés que invertir en educación y eso te va a llevar por lo menos cerca de 2 décadas, ¿verdad? Para que tengas la gente que está preparada para eso, ¿verdad? Entonces, apuntamos para allá, tenemos que invertir hoy. Mientras tanto, la gente que está hoy, tenemos que darle oportunidades laborales. Para eso la maquila ha sido una solución. Emplea a más de 30.000 personas hoy con $1.000 millones de exportación que no había hace 10 años. Para mí ha sido un programa exitoso, ¿verdad? Encontramos un espacio ahí para meternos, digamos, ¿verdad? Porque eso ni teníamos antes, ¿verdad? Y yo creo que tiene todavía por lo menos 2 décadas eso, porque no tenemos otras opciones. Claro. De hecho, a ver, ojo, no es una crítica a la maquila, por el contrario, ¿verdad? No es suficiente. Claro, el tema es cuál es la estrategia. O sea, hoy en Estados Unidos, mucha de la gente que le votó a Trump, votó al descontento porque siente que perdió calidad de vida. Y estamos hablando de gente que tiene una capacidad de consumo mucho más alta que la que tiene el promedio de Paraguay, obviamente, ¿verdad? Pero el que trabajaba en una industria automotriz, tenía un empleo muy bien pagado y una serie de beneficios sociales, cobertura de salud, etcétera. Ese empleo se perdió. Hoy trabaja en el sector servicios. Sí. Su salario es más bajo y no tiene esa cobertura. Entonces siente que perdió calidad de vida y no de perspectiva. ¿Cuál es la situación en Paraguay? Cuando que en Paraguay se espera que sea un éxito que la mayoría gane cuanto menos el mínimo. O sea, hoy la mayoría en Paraguay ni siquiera gana un salario mínimo. El salario mínimo es alto para los niveles de productividad que nosotros tenemos de la gente. Ese es el problema. Entonces, esto cuesta para la gente entender, pero los economistas entendemos súper bien. Entonces vos tenés una informalidad laboral enorme porque en realidad... No se puede pagar lo que se paga. No se puede pagar lo que está implícito. O sea, la riqueza que generamos es insuficiente. Tenemos que ser más productivos. Así es. Ahora, y eso requiere una estrategia claro, y una visión de largo plazo y una ejecución súper ordenada por 3, 4 gobiernos para que vos puedas cambiar eso. ¿En qué nosotros hemos tenido disciplina de entre 4 gobiernos para hacer cosas? En el manejo económico, que ha funcionado. Pero en el resto de las cosas yo no veo ni siquiera el gobierno del mismo signo sostiene su política en más de un ministro. No es ni un gobierno, cambia un ministro y cambia la cosa de vuelta con otro ministro, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar esas cosas. En ese escenario, Jorge, hablando de estrategia, ¿verdad? O sea, uno, digamos, si quiere desarrollar un país, ¿verdad? Se plantea, ok, ¿qué es lo que yo puedo producir? ¿Qué riqueza puedo generar, ¿verdad? ¿Qué puedo venderle al mundo? Entonces le formo a mi gente. Pero después tengo que, ahí construyo mis relaciones internacionales para poder vender, porque básicamente es eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra política exterior? Mercosur, por ejemplo, que era la gran promesa. De hecho, todo lo que exportamos se va al Mercosur. Pero no sé cuál es nuestra relación hoy. Estamos como con Taiwán, estamos con Israel, todo muy lindo, pero nuestros compradores están acá. Es fundamentalmente Brasil. Yo creo que Mercosur fue o es un gran sueño que no se concretó. Se estancó Mercosur. Entonces, cuando se afirma que Brasil nos compra casi toda la oferta exportable de Paraguay, acá César lo va a explicar mucho mejor que yo, está el concepto de costo de oportunidad. No vemos lo que dejamos de ganar porque estamos perteneciendo al Mercosur. Un ejemplo concreto, Chile. Chile es el país con más tratados de libre comercio en el mundo. ¿Cómo está el comercio exterior chileno? Exportaciones e importaciones, etcétera. Infinitamente mejor que nosotros. Entonces, nosotros tenemos una situación más difícil que la de Uruguay o la de Argentina, que ya han planteado inclusive o una liberalización de la negociación de tratados con otros países o literalmente retirarse
del acuerdo del Mercosur. A nosotros nos cuesta un poco más porque estamos sin litoral marítimo, claro. Tenemos una dependencia muy importante de Brasil, sí. Pero yo creo que es un tema a debatir y ahí vamos a tener que tener mucho realismo y mucha audacia, porque realmente yo no le veo a Brasil como un país cuyo liderazgo vaya a ser muy proactivo y muy dinámico. Es un país lento, Brasil, es grande y lento. El general de Gaulle, cuando era presidente de Francia, una vez le preguntaron qué pensaba de Brasil y dijo, es un país de gran potencial y siempre lo será. Siempre en el potencial y nada más. Entonces, esa realidad nosotros tenemos que aceptarla, pero yo creo que tenemos que ver opciones, porque realmente no veo que nosotros podamos dar un salto adelante solamente siguiendo como estamos, Luis. Bueno, Jorge, César, yo les agradezco muchísimo. Creo que era importante, bueno, primero entender lo que pasa en Estados Unidos. Escuchamos una versión, hay muchas versiones, en el mundo es así, y felizmente en un país como ese, tengo que decirlo, la libertad de opinar es demasiado importante. Vos escuchás todas las versiones, y versiones muy distintas, ¿verdad? Y después intentás sacar tus conclusiones. Y después aterrizar en nosotros, ¿verdad? En qué podemos hacer con estas oportunidades, con estos cambios que hay en el mundo, con nuestra relación con Taiwán, etcétera. Yo quiero ver que todo eso que hace el presidente de la República, de ir y vender el país en algún momento, se aterrice en más oportunidades para la gente. Lo cierto es que cuando uno habla en la calle con la gente, que le importa poco y nada, ¿verdad? Que hacemos con Taiwán o con China, la calle está dura, está difícil, y además reproducimos el status quo. O sea, vos hablas con gente que sobrevive con un salario mínimo con suerte, que viene de una familia cuyos padres sobrevivían con un salario mínimo con suerte y cuyos hijos van a seguir probablemente en la misma historia, ¿verdad? Entonces al final llegaron a sus 70 años reventados, laburando todo el tiempo y sin haber visto jamás un escenario distinto, ¿verdad? Con el Jesús en la boca llegar a fin de mes. Ojalá que en algún momento eso se aterrice. Muchísimas gracias. A vos, Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya estamos con el amigo Iván y vamos a ir con un tema que es la rutina de la gente. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, buenas noches, un placer acompañarte y lamentablemente con este tema que sí es la realidad de nuestra gente, la enfermedad no tiene vacaciones y en IPS al parecer los administradores de turno creen que esto es así porque esta semana estuvimos recopilando una serie de denuncias de pacientes, por ejemplo, con artritis que no tienen los medicamentos para tratarse. Dicen desde la provisional que hay biosimilares disponibles, pero muchas veces los pacientes rechazan estos medicamentos y hasta insumos básicos como guantes, omeprazol, pacientes oncológicos que no encuentran su medicamento y a pesar de las denuncias, la provisional no regulariza la provisión. Queremos compartir una lista de los faltantes en stock que se tiene actualmente. Tenemos una placa en pantalla. Los que no se tienen para tratamiento de cáncer son cetuximab, el monoclonal inyectable, bicalutamida 50 mg, placitaxel, para tratar la artritis reumatoidea, ¿sí? Sí. Ahí faltan también el tocilizumab, también otros medicamentos faltantes, omeprazol, una cuestión tan básica, medicamentos para hipertensos y guantes, como te decía Luis. Esto es lo que tenemos en una lista que hicimos con los propios pacientes, con quienes también hablamos y podemos escucharlos en las siguientes notas. No hay bolsillo que aguante. Ellos no ven nada, ellos capaz se ríen de la gente, porque no hay otra cosa que pensar. Inclusive ya se me pasó por la mente que le quiere liquidar a toda esa gente. Ahora oncología está abarrotado y hay gente que se va a ir ahí sin hacerse su goteo. Eso yo les puedo asegurar, porque docetaxel tendría que haber ingresado hoy. ¿Y qué pasa para esas personas con cáncer de mama? No hay. Y si hay gente que tiene que venir hoy o mañana, que no vengan nomás porque no hay ese medicamento y ronda por los 3.800.000 cada ampolla, a tener en cuenta. Y súmenle los insumos básicos también. Ahí te piden todo. Y pedir todo, te nombro jeringas, guantes, suero y todo les manda a comprar. Yo realmente no sé más qué pensar por ellos, porque no hay una respuesta. Seguimos con los mismos. Y yo les puedo decir ahora acá,
Esta es la peor administración de todos los tiempos del IPS. La peor. Soy del departamento de San Pedro. Como dijo la chica también, la necesidad es impresionante. Hoy, por ejemplo, justamente yo estuve comprando el medicamento que está en falta y me alcanzó 932.000 guaraníes. Y es mucho. Para las personas que no tenemos, por ejemplo, demasiado, la verdad que le pedimos al gobierno, porque los doctores, por ejemplo, para mí, los doctores no tienen la culpa. Lo que proveen esos medicamentos es lo que tienen la culpa, de no proveer todas las necesidades. Y este 932.000, hace como 6 meses que yo estoy comprando un sorteo de un torito para poder abastecer todos nuestros gastos, porque nosotros venimos en colectivo, hasta nuestros vehículos ya vendimos todo. En mi caso, por ejemplo, estoy con mi hermano desde anteayer y justamente por él, por ejemplo, está ganando apenas, no alcanza los 2 millones de guaraníes y está pidiendo, mira, no sé si va la cámara ahí. Vamos a leer el monto. 600, casi 700.000 guaraníes que está hoy, por ejemplo, y desde ayer, anteayer estamos, y casi está gastando casi 1 millón de guaraníes. Y por eso nomás quiero aumentar mi queja y que pido por favor a la previsional también. Yo también soy jubilado, ¿verdad? Bueno, esta es la realidad de cuánta gente. O sea, esto es ir y ahí nomás escuchar 2 o 3 historias. Justamente eso. Uno se pone con un micrófono y una cámara en la puerta del Hospital Central y no hay que hacer mucho esfuerzo para que la gente comience a acercarse a hablar de esta necesidad. Y como decía una de las entrevistadas, pagar 900.000 por un medicamento de forma mensual, más un viaje desde el interior del país, se torna imposible de costear para la mayoría de los paraguayos. Yo hoy decía más temprano que está bien lo que hace el presidente de trabajo, de vender el país, pero ¿qué vendés? Porque cuando hablamos del capital humano, no solamente la formación, es esto también, o sea, es qué cobertura de salud tenemos, cómo cuidamos nuestra salud. Qué terrible es cuando vos conversás con personas como estas, ¿verdad? Que normalmente tienen un salario mínimo, con suerte, ustedes saben que en Paraguay eso sigue siendo el techo, y no es que vamos a modificar la ley y vamos a hacer que gane más. Esa es la realidad de la economía, de lo que estamos generando, de la riqueza que generamos. Da para pagar eso. Porque además la gente, el nivel de formación no le permite ser más productiva, porque tenemos una educación pública espantosa, ¿verdad? Entonces, alguien que está ganando un salario mínimo tiene que pagar una medicación. Esta mujer que hablaba 900.000 guaraníes le cuesta. Imposible. Imposible. O sea, vamos, si tenés que comprarte eso, no sé, una vez a la semana, en 3 semanas se fue todo tu salario. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo cubrís esto? Y ahí viene esta historia de las polladas, del sorteo, contó que sorteó un torito. Sí. O sea, esa vida, esa calidad de vida, esa mala calidad de vida, ¿cómo va a cambiar? ¿Cuál es el plan? Eso es lo que yo no veo. Es decir, está bien, el presidente dice, estoy vendiendo ahora y ahora vamos a venir a instalar maquila porque la gente no tiene formación. Ok, pero mientras tanto, ¿cuál es tu plan a largo plazo? Estamos trayendo, no sé, ensambladores de computadora. ¿Qué gente está formando para eso? Ayer leí que se adjudicaron las becas de Itaipú. Habían 18.000 postulantes y 5.000 becas. Pero, ¿becas para qué carreras? Para gente que después va a trabajar ¿dónde? ¿Con qué salario? Ese es el plan. O sea, digo, si vamos a pagar con los impuestos, que me parece bien, pero bueno, digamos, ¿qué vamos a formar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Decía hoy César Barreto, ¿qué podemos venderle al mundo? ¿Qué le vamos a vender, verdad? Y eso es lo que tiene que generar los puestos de trabajo, pero no, hoy la realidad es esta, la que tenemos hoy. No sé si hay algo más que agregar de esto. Realmente agregar que desde la previsional insisten en que hay biosimilares, otro tipo de fármacos, pero no realmente los que necesitan estos pacientes. Bueno, qué horror. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, volvimos otra vez a nuestra realidad. Bueno, gracias por la sintonía. Vamos a seguir debatiendo.
el objetivo de esto es encontrar soluciones. Vamos, lo que queremos es que la gente viva bien. En realidad nos importa tres pepinos quién es el presidente, cuál es el partido de gobierno, todas estas boludeces, que el termo con plata, no sé qué boludeces. El tema es la calidad de vida de la gente. Y bueno, gracias por la sintonía. Nos tenemos que ir nosotros, nos vamos. Chao.